Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 3 de abril del año 2024. ¿Qué tal están sintiendo ustedes los calores? Esa sensación térmica, la temperatura y lo que realmente marca el termómetro. ¿Cómo estamos todos los nicaragüenses sintiendo esta etapa del verano? Algunos nos estamos ahogando, otros tienen la bendición de estar en las alturas, pero a pesar de estar en lugares altos, sienten la intensidad de un calor simplemente abrasador. ¿A qué se debe este comportamiento climático? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Qué representan estas lluvias que como contrarreacción a la temperatura se están dando en algunos sectores del país? ¿Qué podemos decirle a los productores sobre esta situación? Hoy vamos a estar conversando con el ingeniero Marcio Baca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Vamos a estar planteándolo porque indiscutiblemente hay una situación que analizar y en contexto ponerla sobre la mesa en este caracterizado desayuno informativo con la verdad. Pero mientras tanto usted, quédese con nosotros, nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Domemos nuestras fieras. La vida, sí y solo sí, será posible sobrellevarla como Dios manda, si sabemos domar a nuestras propias fieras. Todo ser humano de bien puede levantarse con el mejor ánimo, con la mejor disposición de servir, con la idea fija de ser un granito de arena para contribuir a la construcción de algo, y para sus efectos nos encomendamos al Creador, para que sea quien guíe nuestros pasos y disponga, de acuerdo a su voluntad, lo que sucederá con nosotros y con lo que vamos a hacer. Yo soy de esos que tengo por propósito abrazar la cotidianidad de mi quehacer con mucho optimismo. Y lo hago porque pienso que de no ser así, no tendría éxito en nada. Y así le pido todos los días al Padre Celestial que me conduzca. Pero fundamentalmente que me dé fuerza para enfrentar, domar y mantener a raya a mis propias fieras, que por ser una amenaza peligrosa y reactiva, es mejor mantenerlas bajo control. Yo hablo de mis fieras internas, pero la verdad es que todos llevamos
como parte de nuestra anatomía y, por supuesto, responden a la formación que hemos logrado dar a nuestras conciencias. Esas fieras, en una conciencia buena, reaccionan contra la maldad y en una mala hacen otra, todo lo que sea bueno. Y la diferencia entre una y otra situación es que tenemos buenos sentimientos. Para aquellos que los tenemos, siempre vamos a ser capaces de tomar las riendas y el control de nuestras reacciones para no actuar de la misma forma que lo hace el odio. Controlar nuestros instintos no tiene nada que ver con la debilidad. Al contrario, aguantarnos, ser tolerantes, asumir la sabiduría del silencio, tomar nuestras propias fieras con el predicado de que el ojo por ojo y el diente por diente solo nos dejará ciegos y cintanos, es solo una actitud de valientes. Porque ganas de poner a la basura en su lugar después de tanta suciedad lanzada contra la paz del país y de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, no es fácil, sobre todo porque nunca estuvimos cotos, sino que decidimos domar nuestras fieras para evitar males mayores. Como dije, soy un optimista de la vida y en la medida que el tiempo me añeja, lo soy más, porque ahora que hago un recuento de tantos eventos históricos de los que he sido testigo y protagonista, me doy cuenta que todo valió la pena y que de lo único que podría arrepentirme hoy es no saber domar a mis propias fieras internas. Todos los días domo a 2 halcones, entreno 2 águilas, vigilo una serpiente y me someto a un león para que no se lancen contra la especie que habita en el lado oscuro de nuestra Nicaragua. Los 2 halcones son mis ojos, que cubro de serenidad para que cuando objetivicen la maldad y se lancen sobre ella, lo hagan con el instinto de su naturaleza, pero no con odio. Tengo 2 águilas con garras muy afiladas que pueden herir y destrozar. Son mis manos que escriben todos los días estos editoriales y a las que oriento a hacerlo con patriotismo, con un alto espíritu constructivo, y que si de ataque se trata, que solamente rasguen a los que ofenden al país. Tengo una serpiente encerrada en una jaula. Siempre está lista para morder a los que rodean apenas se abre la jaula. Y si no la vigilo de cerca, hace daño. Y esa es mi lengua, que suelta y sin control es más peligrosa que cualquier misil. Finalmente necesito domar a un león. Es mi corazón, que algunas veces se confunde y se llena de sentimientos no tan nobles, porque se desespera por ver tanta bajeza humana que vive únicamente para la maldad. Parafraseo así algunos conceptos tomados de la reflexión ¿Contra qué luchamos?, que expone la vida de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque, de las montañas, para dedicarse a la oración y a la penitencia, como una especie de protección contra la maldad del mundo. Y lo hago para explicar lo difícil que es para la inmensa mayoría de los nicaragüenses tener que lidiar todos los días con la bestialidad oposicionista de este país, que simplemente no tiene en el diccionario una palabra que los defina. A esta gente se le puede decir la peor ofensa que uno se pueda imaginar, y siempre nos vamos a quedar cortos. Esa serpiente que yo cargo y que usted también tiene
la que tenemos enjaulada en la boca, siempre está buscando cómo escaparse y es difícil contenerla. Aquellos que la logramos domar, gracias a Dios, somos los que estamos del lado brillante y correcto de la historia. Pero no es fácil. A mí a veces me dan ganas de abrir la jaula, pero no puedo. Primero porque tengo una inmensa responsabilidad con el medio en el que estoy. Y segundo porque hacerlo me pondría del lado de los incapaces, de aquellos que no saben cómo dominar sus fieras. Por el contrario, las fieras los dominan a ellos. Y por eso les resulta muy fácil destruir al país y desear lo peor para Nicaragua, siempre y cuando no sean ellos los que gobiernen para sus propios intereses, para seguir robando, para subir otra vez en la pobreza y el atraso a todo un pueblo que solo por la sabiduría y la tolerancia de su liderazgo ha sabido proyectar es que no ha soltado las fieras que lleva adentro y que sin control y fuera de todo dominio arrasarían con la maldad que ya conocemos sin dejar una con cabeza. Toda esta perversidad contra la cual relinchan nuestras fieras, todos hijos de la chingada, por no poder decir otra cosa, van de mal en peor. Y cuando uno cree haber escuchado o visto en ellos lo más ruin, entonces como conejo, saltando como un sombrero o de un sombrero, insospechadamente brinca otra cosa que supera en estupidez a la anterior. Voy a dejar al margen los eventos que a partir de abril de 2018, hace 6 años atrás, pretendieron consumar un golpe de Estado que el pueblo de Nicaragua y con mucha sabiduría frustró. Ya sabemos qué fue todo aquello, a qué respondió y quiénes fueron todos y cada uno de los sirvientes nacionales que se confabularon con el imperio para bañarnos de sangre. A todos esos los extinguimos políticamente con elecciones, porque entonces las fieras que llevamos dentro salieron a votar cívicamente para poner en su lugar a quienes no tienen ninguna razón para llamarse nicaragüenses, porque aunque muchos de ellos hayan nacido aquí, sus actitudes y comportamientos son de traidores y vendepatrias, y por eso ahora están fuera, liberados en la cárcel de sus maldades. Lo que sí quiero recordar en este momento es cuando el mundo, ya afectado por la pandemia, reportaba en cada uno de sus países los afectados y muertes que producía el COVID-19. Y como en países ricos, gerenciados por el capitalismo salvaje, las cifras de contagiados y de muertos eran altísimas. Entonces aquí, las miserias humanas histéricamente reaccionaban molestas porque hasta 4 meses después de declararse la peste, nuestro sistema de salud reportó el primer caso. Y cuando lo hizo público, entonces los puchos exigieron morbosamente que se diera a conocer la identidad del segundo, del tercero, y así sucesivamente. Estas mismas miserias humanas, cuando se dieron cuenta que en América éramos de los menos afectados, entonces inventaron otra de sus geniales locuras. Y empezaron a tomar como fuente un tal observatorio médico, donde una bestia que dice ser médico, seguramente solo por haber comprado una gabacha blanca, quién sabe dónde, y que después terminó pegado en Londres, dijo que para mayo de 2020 llegaríamos a tener 300.000 contagiados y 40.000 muertos. En el entretanto, también estas cosas que de gente solo tienen a la apariencia, a través de Canal 10, 12 y 14, y de la hora partido virtual, la prensa S.A. de Radio Corporación y otros de poca monta, recomendaban a la población que si tenían síntomas del COVID-19, mejor se quedaran en sus casas a morir.
Y para penetrar la psiquis de las personas, entonces montaban escenarios dantescos como la de pagar camionetas con ataúdes vacíos que grababan en videos entrando a los cementerios previo paseo por los barrios populosos para hacer creer al angustiado que aquí se moría la gente por miles y a diario y que ya no había para más en los hospitales. Gracias al sistema de salud que tenemos, a la moderna estructura hospitalaria que hay en todo el territorio nacional, al personal médico que nos atiende y a la voluntad política del gobierno sandinista por garantizar la gratuidad de la salud, Nicaragua es una de las pocas naciones menos afectadas por la pandemia, con el mejor nivel de exportaciones para no haberse recluido y con proyecciones de altas para seguir creciendo económicamente este año y en lucha sostenida contra la peste. Somos el único país en el mundo que todavía da un informe todos los martes sobre la situación del COVID. Hoy por hoy Nicaragua está en un proceso de vacunación contra el COVID-19 que no para. Porque desde el primer momento que algunos países del mundo anunciaron no solo haberla descubierto, sino tener la certeza de su efectividad, el gobierno sandinista ya había empezado a gestionar su adquisición. Y eso es lo que nos permite hacer uso ahora de un gran inventario de vacunas que llegan a los barrios casa a casa para ponerlos a aquellos escépticos que se dejaron llevar por campañas criminales e infames del oposicionismo. Esas bestias que en su interior cargan animales superponzoñosos, recuerdo que fueron pero tan estúpidos en su miseria humana, que llegaron a sugerir que nadie se pusiera la vacuna rusa, por cierto la mejor calificada entre todas, porque su compuesto era en realidad comunismo líquido, que escondía un chip que te lavaría el cerebro. Y eso, amigos, es ignorancia. Es indudablemente un jonrón con las bases llenas, porque tal brutalidad te deja absolutamente mudo, porque solo grafica el inalcanzable nivel de odio en cada uno de esas miserias humanas, que en lo único que vencieron fue en superar a la mentira misma. Pretender que animaladas de esta naturaleza dejen de ser proferidas desde el oscuro mundo de las miserias humanas es mucho pedir. Y solo quise referir aquella campaña contra la vacunación masiva que emprendió el gobierno de Nicaragua contra el COVID-19, que además continúa, solo para ubicar en apenas un aspecto, pues hay muchísimos que enrostrar a esas miserias humanas en el chiquero mental que habitan, porque en el caso específico de la pandemia, nosotros somos una nación reconocida por la OPS y la OMS por el tremendo éxito alcanzado en defensa de la vida de los nicaragüenses, incluyendo por supuesto a esos brutos que, consumidos por sus fieras internas, hoy siguen destilando odio porque fueron vacunados por nuestro ejército de gabachas blancas desde nuestro robustísimo sistema de salud. Nicaragua es referida internacionalmente por el cambio de su matriz energética, por su nivel de energización nacional, por sus carreteras de primer mundo, por su salud y educación gratuita, por la paz y seguridad que vive, por sus propuestas turísticas, por su capacidad reactiva ante los fenómenos naturales, por su equidad de género, por el manejo de una economía sólida y transparente, por su altísima atención social para el pueblo, por su interés en la preservación del medio ambiente y, claro, por supuesto, por su inagotable dignidad ante la arrogancia imperial. Y todo ese ejemplo es la cruz, es la sal, es el limón sobre la prostibularia perversidad de esas miserias humanas que, presas de sus bestias internas, siempre vivirán de la mentira. Siempre vamos a estar dándonos cuenta de cualquier estupidez que se diga contra todo éxito que el gobierno de Nicaragua alcance en beneficio del pueblo. Y siempre vamos a estar ahí para conferir el reconocimiento a quien lo merece
y ser parte de la solución y jamás del problema en cada circunstancia que surja. Porque aquí hay muchísimas cosas que arreglar aún. Después de aquellos actos cobardes y criminales del 2018, que 6 años después siguen frescos en la memoria de aquellos que proclamamos que algo así jamás, nunca se volverá a repetir en nuestra amada patria. La patria suya, la patria mía, la de todos aquellos que la valoramos y la amamos. Que Dios bendiga a Nicaragua. La verdad solo es una y se dice en el momento. La energía eléctrica es desarrollo y en Nicaragua avanzamos hacia más prosperidad. Gracias a los esfuerzos del gobierno sandinista por medio de ENATREL, se ha logrado que el 99.41% de la población cuente con energía eléctrica. Hoy, 6.763.748 nicaragüenses que residen en 1.285.735 viviendas disfrutan de un servicio confiable y estable. Somos Pueblo que Vence. ENATREL, una empresa del pueblo. Hola, como madre y padre queremos que nuestras niñas y niños crezcan felices y saludables. Por eso es necesario que tengan todas sus vacunas. Así es, las vacunas garantizan que no sufran enfermedades que se pueden prevenir. Son gratis y siempre están disponibles en los puestos y centros de salud. Es muy importante que sepamos cuáles son las vacunas que necesitan según su edad. Por eso es fundamental que cuidemos y tengamos al día la tarjeta de vacunación. Porque les amamos. Vacunémonos, protejamos a nuestra familia. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud, con el apoyo de UNICEF y Gavi, la Alianza para las Vacunas. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, en el intercambio comercial con la República Popular de China para promover las importaciones, facilita al sector pecuario y acuícola de Nicaragua los requisitos para el registro de medicamentos veterinarios, alimentos para animales y productos afines. Las empresas interesadas deberán cumplir con lo establecido en los reglamentos técnicos centroamericanos para el registro correspondiente. Para cualquier información, puede acercarse a la oficina de la Dirección de Salud Animal, IPSA, o llamar al número 2298-1330, extensión 151. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del IPSA. Todos juntos, más victorias, más bienestar. ¿Alguna vez te has imaginado tener un lugar como este para ti mismo? Un lugar al que puedas llamar hogar. Un lugar donde puedas reunir a tus amigos y familia. Un espacio donde visualizar tus proyectos. Ese lugar propio para seguir construyendo recuerdos para los que están y los que vendrán. El sueño de tener tu casa propia ahora puede hacerse realidad. No importa qué tan grande o pequeño sea, es un espacio que te pertenece. Un lugar en donde puedes crear nuevos recuerdos con tus seres queridos. Y no tenés que hacerlo solo. Hay expertos que te pueden guiar desde la búsqueda hasta la compra de tu casa. Así que, ¿por qué no dar ese primer paso hoy? Si este patio te inspira, imagina lo que puedes hacer con tu propio espacio. Contáctanos hoy mismo al 2298-1925 o al 2298-1926 y hacer realidad el sueño de tu casa propia en uno de nuestros proyectos habitacionales. El momento está con usted y usted está con el momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hoy conversando con el ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología de INETER. Y vamos a estar conversando con ustedes por un tema de interés, porque nos sentimos medio sancochados. Estamos en término medio.
y algunos no tan entraditos en carne ya prácticamente están cocidos. Me refiero a la enorme temperatura que está caracterizando por este tiempo no solo a Nicaragua, sino una gran parte de la región centroamericana, México y yendo hacia el sur. Porque realmente todas estas temperaturas han reventado los termómetros. Y sobre ese tema queremos preguntarle al ingeniero Marcio Vaca, a quien le damos la más cordial bienvenida, ¿cuál es la radiografía de la situación climática actual de Nicaragua? Ingeniero, siempre un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días, don Absalón, y buenos días pues al pueblo nicaragüense. Muchas gracias como siempre para invitarnos en este programa para hablar de estos tópicos que no dejan claramente de sorprendernos, ¿no? Efectivamente tuvimos un marzo bastante caliente. Tal vez es piropo, bastante caliente. Sí, pues porque realmente estábamos revisando los datos de marzo y nosotros superamos récord histórico. Es decir, cuando decimos récord, es la temperatura más alta que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. Entonces, nosotros superamos la norma en Corinto. Nosotros superamos la norma en Managua, superamos la norma en Condega, superamos la norma en Huigalpa y si mal no recuerdo me parece que también en Jinotega. Es decir, que rompimos los récords de las temperaturas máximas para cada una de esas estaciones. El resto del país se mantuvo calientísimo, pues nosotros anduvimos en Chinandega a cerca de 39. Managua siempre la mencionamos porque bueno, es la ciudad capital y en donde vive mayor cantidad de población en Nicaragua. Aquí en Managua, en marzo el récord histórico de Managua fue de 38.2, si la memoria no me falla, y alcanzamos 38.5, es decir, superamos en 3 décimas el récord histórico de Managua, y así sucesivamente en diferentes estaciones del país. Y estoy hablando, don Absalón, de la temperatura registrada, porque la sensación térmica, esa es otra historia, ¿sí? que ya la vamos a comentar, ¿no? Entonces, si las temperaturas estaban altas, la sensación térmica andaba en 2.5 y hasta 3 grados por encima de esa temperatura, es decir, tuvimos un marzo muy caliente. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿A qué se deben esos inmensos niveles de temperatura? Bueno, a ver, hay 2 razones que las tenemos siempre todos los años. La primera razón es un factor astronómico. Ya todos sabemos que nos estábamos saliendo del invierno en el hemisferio norte, estábamos entrando a la primavera, entonces cuando eso sucede el sol comienza a salir más temprano y a ocultarse más tarde. Entonces la razón es muy simple. Al tener mayor cantidad de horas sol, hay mayor radiación y por supuesto la temperatura sube. Eso todos los años. Eso es cíclico. Eso es cíclico. Y eso lo sabemos con precisión. El asunto es que hay condiciones atmosféricas que pueden incrementar ese factor de calor. Por ejemplo, vienen cuando se posicionan estos sistemas de alta presión y las condiciones del viento disminuyen. Entonces las temperaturas comienzan a elevarse progresivamente. Y eso sucedió básicamente desde el 1 de marzo hasta como por el 18, 20, por ahí, que fue cuando tuvimos realmente esas temperaturas sofocantes. Nosotros llegamos a calcular la sensación de calor y en Managua estaba llegando casi a 40. Es decir, y sin viento. Y al no haber viento, entonces esa sensación de calor golpea y golpea fuerte. Golpea muy fuerte. Básicamente ese fue, digamos, el factor externo. Un tercer factor que es muy variable, va a depender de las condiciones en las que nos encontremos. Pues yo siempre hablo que Managua es una ciudad grande, casi toda Managua está asfaltada, mucho techo de zinc, entonces eso, pero hay otro
otro proceso físico adicional, digamos, en este sentido, y es que es el calor que puedan desprender este tipo de objetos, ¿sí?, que lo tiran realmente a la atmósfera, que es en la que nosotros nos encontramos. Entonces, indudablemente, hay un tercer factor adicional para sentir esa sensación fuerte de calor. Ahora, cuando uno siente esa sensación calórica, esas altísimas temperaturas, y se va a tratar de referenciar nuestra realidad con otros países centroamericanos, uno se pregunta, ¿cómo estará afectando a otros países centroamericanos si consideramos que nosotros, aquí en Nicaragua, hemos sido, por ejemplo, Managua es una de las capitales más arborizadas de Latinoamérica? Sí. Estamos referidos internacionalmente como uno de los países que está en lucha permanente por el respeto al medio ambiente. Sí. Respetamos nuestros bosques. Es decir, si tenemos espacios para la sequía, para esos espacios territoriales enormes donde hay un despale indiscriminado, y nosotros lo sentimos en ese particular menos, ¿cómo se está sintiendo la gente en otros países? Por ejemplo, aquí en Centroamérica. Si lo relacionamos en Centroamérica, don Absalón, hay que considerar varios factores. Guatemala, Ciudad Guatemala me refiero, Tegucigalpa, San José, son 3 capitales que están muy por encima de Managua. Cuando me digo en términos de altura. En términos de altura, estamos hablando de 1000 y pico de metros. Eso los hace más frescos. Entonces, eso lo hace estar más fresco, indudablemente. Vayamos a San Salvador, Panamá. Son 2 ciudades mucho más bajas, más o menos, por el orden en el que andamos nosotros. Managua, creo que anda en 56 metros, me parece, sobre el nivel medio del mar. Entonces, San Salvador, Panamá andan más o menos por ahí. Entonces nos parecemos mucho y hubo temperaturas muy altas. En Panamá la cosa estaba bastante seria. O sea, si estuvieran a nuestro nivel, estuvieran sancochados. Si estuvieran sancochados, básicamente, pues anduvieron con temperaturas muy similares, no las otras capitales que le mencioné, en donde indudablemente la altura les favorece, pues están poco más o menos a la altura de Jinotega. Ahora, nos sentimos como pescaditos fuera del agua en esta situación y nos preguntamos, porque somos una especie de sobrevivientes. Mucha gente tuvo que ir por altas presiones a los hospitales, muchos problemas de carácter cardiovascular, situaciones que eso se genera a través de las temperaturas. Pero nos preguntamos, ingeniero, ¿cuándo va a empezar a ser más condescendiente esta situación, a bajar sus niveles? Nosotros tuvimos la fortuna, recuerden que creo que previo a Semana Santa, no recuerdo ahorita exactamente si fue viernes o sábado, tuvimos lluvias en diferentes partes del país, ¿sí?, con más cantidades o menos cantidades. Entonces, cuando ocurrió esa lluvia, hay un efecto que se llama ventilación. Entonces, cayó la lluvia y inmediatamente las temperaturas comenzaron a descender casi en todo el país. Aunque no haya llovido en determinadas zonas, pero sí, la temperatura comenzó a llover porque recuerden que el viento circula por todo el país, pasa por zonas húmedas en donde llovió, entonces lleva un poquito mayor de frescor hacia zonas en donde no ha precipitado. Entonces la temperatura disminuyó. Entramos a Semana Santa con temperaturas 1 grado, 1.5 grados menos de la que veníamos registrando, ¿sí? Ahora estamos entrando a abril. Abril se está comportando nuevamente bastante similar. Prácticamente desde el sábado recién pasado, comenzamos a ver que nuevamente las temperaturas van creciendo. Esta semana vamos a tener mucho sol prácticamente. Entonces esas temperaturas van a ir incrementando. Ya Managua nuevamente está llegando a alcanzar casi los 37 grados. Chinandega casi los 38, y entonces en todo el país están nuevamente subiendo. Y vean ustedes que pasamos en la calle y prácticamente no hay viento. Sí. Viento muy no calmo. Se mueve una Entonces, hoja. La sensación de calor también está incrementando. ¿Qué significa eso? Que nosotros pudiésemos llegar a un mediados de abril nuevamente con temperaturas bastante altas. O sea, ¿sí?, podría verse
en el horizonte una nueva ruptura de referentes históricos. Pudiera ser. Recordemos que las temperaturas, que abril es un poco más caliente que marzo, ¿sí? Entonces pudiera ser que alcancemos nuevamente a superar el récord histórico del mes de abril, ¿sí? Habría que esperar, siempre hay que tomar las precauciones normales que uno debe de tomar en estos casos, y siempre lo hemos dicho, de no exponernos al sol, porque entonces viene el golpe de calor que le llamamos. Los que somos, pues, porque yo también soy hipertenso, mantener nuestro... Ya somos dos, bienvenido al club. Tomar nuestro medicamento con tiempo, mantenernos bien hidratados, y a los que les encanta, pues, porque hay que decirlo, a los que les encanta el traguito y esas cosas deben de abstenerse, porque eso no va. Los que fuman. La salud, los que fuman. Los que se echan sus traguitos. Ahí viene el israelevite. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces viene el impacto del golpe de calor. Por supuesto que habrá que esperar qué va a pasar en abril con efectos de la lluvia, que es el otro factor al cual estamos dándole seguimiento muy de cerca. A ver, a propósito de la lluvia, ¿podría considerarse atípico que esté lloviendo? Eso en algunos sectores. Sí. Algunos son mecatazos de verdad, sí. Otros son orines de gatos, como dicen, pero al final, cuando cae la lluvia en algunos lugares, por ejemplo, en algunas zonas, se siente el fogonazo, el impacto de la humedad con lo seco. Sí. ¿A qué se debe ese fenómeno? Pues fíjese que esa pregunta nosotros nos la estábamos haciendo cuando llovió ahorita en mayo. Decíamos nosotros, es anómalo que llueve en mayo. Entonces nos hicimos casualmente esa pregunta y nos fuimos a buscar nuestros datos. La última vez que pasó una lluvia como esa en Nicaragua fue en 1998, hace casi 25 años. La última vez que pasó. Entonces no es tan seguido el asunto, es raro, es anómalo, no son lluvias normales. Investigamos un poquito más y hay 4 años, 1979, 1995, 1998 y 1973. Son los 4 años en donde se han registrado este tipo de lluvia en marzo. O sea que no es una lluvia normal. Tenemos que catalogarla como un acontecimiento anómalo, no raro, pero sí es una anomalía. En el entretanto se investiga y se busca una fuente u origen del por qué está sucediendo esto. ¿Podría considerarse alguna ventanita para que tengamos esperanzas en un invierno que se nos está adelantando y que pueda ser generoso? Personalmente, ayer conversábamos, estábamos reunidos los colegas allá platicando, viendo este asunto de las lluvias, y vea, estamos en una situación un poquito complicada. Bueno, complicada en que hay muchos factores que están interviniendo, a los cuales hay que considerar, porque no podemos descartar absolutamente nada. Nosotros trabajamos con índices climáticos, entonces dándole seguimiento a estos índices climáticos mes a mes para ir viendo su comportamiento. Y hay varias cosas que nos están pasando. Lo primero que tenemos que mencionar es que recuerden que veníamos de un niño. El niño ahorita, esos son datos recientes, el niño estamos transitando de una condición niño a una condición neutra. Y de condición neutra a una condición la niña. Es decir, y esto lo estamos hablando de 3-4 meses. Estamos hablando de todo un proceso completo. Niño, estación media, intermedia y después la niña. Y después la niña. 4 meses. Esto es muy rápido, es un proceso que no se ve tan seguido. Es anómalo. Es anómalo y muy, muy rápido. Entonces, ¿qué significa? Que en medio de todo esto hay un proceso que se llama acoplamiento, es decir, la atmósfera no reacciona de manera inmediata cuando desaparece un fenómeno, sino que ella se acopla, va ahí más o menos acoplándose a que nuevamente entre otra condición. Entonces, esto lo que provoca es lo que nosotros llamamos una alta variabilidad. Y esa alta variabilidad es lo que estamos viendo realmente, esas lluvias de marzo.
Y ahorita para este fin de semana, este sábado que viene, es posible que tengamos un efecto un poco parecido, que tengamos presencia nuevamente de lluvia acá en Nicaragua. Por supuesto que no va a ser una lluvia generalizada, sino que nos puede llover ahí por diferentes sectores y en diferentes intensidades. Además de eso, hay oscilaciones casi planetarias que están también indicando que a partir del 20 más o menos de abril en adelante habrán condiciones para que se desarrollen lluvias también en el país. Entonces pareciera indicar, don Absalón, que efectivamente vamos a tener lluvia antes de que comience mayo. Vamos a irnos, ingeniero, a una breve pausa comercial. Retomamos el tema porque indiscutiblemente sobre esta variación climática, los productores en el país, esos que se dedican a sembrar, a cosechar, para que podamos tener nosotros los recursos que nos provee la tierra que es parte de un sistema que puede afectarla de una u otra manera, tienen interés en conocer cuáles podrían ser las observaciones, las recomendaciones, a propósito de todas estas cosas raras o anómalas, pero lo cierto es que están ahí, las estamos sintiendo y pudieran tener consecuencias futuras. Usted quédese con nosotros, volvemos con el ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología de INETER. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, comprometidos con la generación de energía limpia. Formamos parte de la transformación de la matriz energética de Nicaragua, con nuestras plantas hidroeléctricas, Centroamérica, La Reinaga y Carlos Fonseca en el norte del país. Avanzamos hacia el futuro promoviendo el desarrollo de más proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y geotérmica. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, generando energía limpia. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El pueblo presidente. TV INS es un programa de interés social orientado a informar servicios, proyectos y logros en materia de seguridad social. TV INS, reportajes especiales, entrevistas para estar al día de los beneficios y servicios que nos ofrece el INS. Les invitamos a sintonizarnos por Canal 6 todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. TV INS es un programa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Solidaridad y Justicia Social. Por Canal 6, Nicaragüense por gracia de Dios. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, en el intercambio comercial con la República Popular de China para promover las exportaciones e importaciones, facilita al sector agropecuario, acuícola y pesquero de Nicaragua los requisitos fitosanitarios. Las empresas interesadas en exportar deberán estar registradas bajo el sistema de inspección oficial de la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria de IPSA para ser evaluados y recomendados en el registro de empresas importadoras de alimentos de China. Para cualquier información, puede acercarse a la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria IPSA o llamar al número 2298-1330, extensión 178 o 145. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del IPSA. Todos juntos, más victorias, más bienestar. Desde Managua, Nicaragua, sus estudios de transmisión en Bolonia, transmite la señal internacional de Radio 800 con 50.000 vatios de poder en AM, con la mejor programación, música, noticias, deportes, programas de análisis políticos y comentarios. Somos Radio 800 AM, la internacional del dial en amplitud modulada.
Ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología de INETER, nos está exponiendo la situación climática actualizada en nuestro país y por supuesto es tema de mucho interés para los productores. ¿Qué recomendaciones de acuerdo a lo que tenemos sobre la mesa climática se pueden hacer? Queremos ser bien responsables en esto. Nuestros colegas, nuestros compañeros están esta semana trabajando muy intensamente para sacar el documento que ya todos los años sacamos y que son las perspectivas del clima y lo creemos que lo vamos a tener el día viernes y después por supuesto que lo vamos a poner a disposición del pueblo nicaragüense en completo. En este momento estamos en este proceso de análisis, entonces les decía de que hay un sinnúmero de indicadores que nos, de índices climáticos que nos están indicando que efectivamente durante el mes de abril e incluso mayo van a haber un sinnúmero de lluvias. Pero producto de esta transición que conversábamos de niño a condición neutra y a condición niña en un periodo de espacio muy corto, esto parece ser que lo que nos va a elevar va a ser la variabilidad. Entonces, nosotros creemos que posiblemente del 20 de abril en adelante pueden presentarse lluvias en Nicaragua. Pero esas lluvias van a tener estas características. Número 1, van a ser lluvias fuertes, con altos acumulados. Número 2, el periodo de la lluvia va a ser muy corta, fuerte pero corto, media hora, 45 minutos y se termina. Posiblemente se den mayormente en la tarde, en el periodo de mayor calor. Si se presentase esa lluvia va a venir acompañada de tormentas eléctricas de fuerte a severas. Y por último, no nos sorprendamos, y lo digo así, no nos sorprendamos si vemos caer granizo. Es posible que lo tengamos. Lo característico va a ser que vamos a tener lluvia fuerte y después de esa lluvia fuerte va a haber un periodo relativamente prolongado de días secos. Granizo en zonas altas. En zonas, inclusive Managua. Sí. Inclusive Chinandega, en occidente, en las zonas más cálidas particularmente, ¿sí? Si se llegasen a presentar, y estas lluvias no van a ser lluvias generalizadas, van a ser en zonas, en un espacio pequeño. Sí, posiblemente en alguna ciudad, pero solo única y exclusivamente en esa ciudad o en algún municipio, pero solo exclusivamente en espacios muy reducidos. Y van a ser salteaditas, digamos, ¿no? Que puede ser que en algún momento no llueva en Estelí, después ya no llueve en Estelí, sino que va a llover en Matagalpa, después deja de llover en Matagalpa y no cae la lluvia en Chinandega, así va a estar. Y eso no va a significar que el periodo lluvioso haya comenzado. Nada que ver con el invierno. Nada que ver todavía con el invierno. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese periodo. Se presentó la lluvia después varios días prolongados que podían andar por 10 días más o menos sin lluvia. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y esto puede hacer que se nos prolongue inclusive hasta al menos 15 días durante el mes de mayo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidadito con esto de que con la primera lluvia me voy a ir a sembrar. Pues esperemos de que la lluvia sea más regularizada, digámoslo. Pero sí, esto nos va a favorecer al comenzar la lluvia que las temperaturas también comiencen a bajar y nosotros nos sentamos mucho más cómodo porque vamos a tener mayor humedad y porque vamos a tener mayor viento, digámoslo, pues en el país. Entonces eso es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, lo que nos está diciendo, ingeniero, es parte de una situación climática que no es normal. Eso es en esencia lo que nos ha planteado sobre la mesa. Son cosas que no son características, típicas, son evidencias que están ahí de una situación climática que debe llevarnos a reflexionar qué es lo que está pasando en el mundo.
¿Qué es lo que está generando esto? Totalmente, efectivamente, así es. Estamos viviendo, a ver, ¿cómo lo diría yo? Estoy tratando de buscar un calificativo adecuado, unas condiciones climáticas alteradas, tal vez sería el calificativo. Entendiendo por lo alterado que no es lo común, no es lo normal. Sí, inclusive ayer nos hacíamos la pregunta con los compañeros, ¿será que nosotros estamos entrando a un periodo cíclico húmedo en el mundo? No lo sabemos. ¿Por qué lo menciono? Porque revisando los datos, yo le hablaba que tuvimos lluvias en marzo en el año 95 y en el año 98. Y el año 95 fue catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como el año más húmedo en el mundo. Y tuvimos una tasa de ciclones tropicales muy alta, que inclusive se fue casi en el doble de lo que normalmente se produce de huracanes en un año. Entonces, estas son cosas que hay que considerar. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un ciclo o estos son alteraciones? Pero necesitamos tener evidencias en nuestras manos para poderlo decir con propiedad. Memóricamente, se me viene a la cabeza allá por 1990, 91, creo yo, sí. Usted me va a ubicar. Aquel eclipse total sí. Que tuvimos, que fue impresionante. Y digo impresionante porque fue como eso de las 10, 11 de la mañana. Sí. Y de pronto, simplemente el día se convirtió en noche en cuestión de 5 minutos. Y fue tal que la naturaleza reaccionaba que aquellos que teníamos en nuestro patio gallinas se subieron a los palos, pensando que era de noche. Y fue increíble, fue simplemente impresionante. Pero estos eclipses que en aquel momento se decían, pasará el próximo, durante mucho tiempo va a pasar para que vuelva otro, pero ahora se están volviendo más recurrentes. Por ejemplo, se está anunciando otro para este 8 de abril que va a ser parcial aquí en Nicaragua. Sí, los eclipses son fenómenos que han existido pues toda la vida. Ustedes saben, ya sabemos pues muy bien, están sumamente estudiados. La luna se interpone entre el sol y la tierra, y por las diferencias en distancia pues la luna oculta totalmente al sol y pues viene la penumbra. Y absoluta. Absoluta. En el caso de aquel del 92. Como que si estuviéramos de noche. Sí. ¿Sí? Entonces, eso ya se sabe incluso cuándo va a suceder el próximo eclipse total en Nicaragua. En el 92 tuvimos en Nicaragua, pero esto sucede en todos los años. Lo que sucede es que no se ven en todo el mundo, pues solo se ven en una partecita del mundo. Esta vez le va a tocar el eclipse total de sol, va a ser totalmente eclipsado en la costa este, en una parte de la costa este de los Estados Unidos y México, la parte central creo de México. Centroamérica va a quedar en la parte más externa de la penumbra. Entonces no lo vamos a ver como un eclipse total, va a estar entre un 15 y un 30% más o menos del aro, del círculo total del Sol. Solo un 15 y un 30% es el que se va a ver ocultado. O sea que no vamos a ver penumbra total, pues solo vamos a ver como que se oscureció un poquitito, y ya después, una vez que pase, pues volveremos nuevamente a nuestro normal. Pero normal, los eclipses han pasado pues toda la vida y van a seguir pasando. Siempre se hacen recomendaciones para poder observarlo. En este caso, eso sí. Siempre va a ser correcto decir, tenga cuidado, no se ponga directamente, a pesar de que va a ser parcial. Totalmente. Siempre es recomendable. Al sol no se puede ver, inclusive aunque no haya eclipse, no lo podemos ver a simple vista, nos puede dañar la retina. Yo soy miope, yo nací con anteojos puestos y por eso pues conozco muchas las recomendaciones que me han dado toda la vida pues los oftalmólogos, y uno no puede exponer los ojos a ningún tipo de luz intensa,
así a simple vista, pues uno tiene que cuidar mucho sus ojos y por supuesto pues que en los eclipses también, porque hay alteraciones de luz ahí bastante fuertes y nos puede dañar la retina y la córnea incluso. Ingeniero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Creo que nos ha hecho un diagnóstico clarísimo de cómo está la situación climática, no solo en nuestro país. Somos parte de una sociedad planetaria. El mundo está sufriendo por estos cambios intempestivos, insospechados, fuera de todo cálculo, que tienen que ver mucho con el aspecto climático, con las temperaturas, las mareas, la cercanía del sol, que a veces nos quema tanto que ahora, bueno, para lo bueno que sirva de todo esto, hasta en esta Semana Santa podemos decir que hubo una explosión de gente buscando cómo refrescarse en los balnearios, que fue impresionante. Ingeniero, cómo estaban llenas todas nuestras costas, y hablo de toditas, impresionantemente llenas, buscando cómo auxiliarnos de esta enorme brasa que nos representa la alta temperatura en nuestro país. Gracias, ingeniero. Llévese esa tacita de recuerdos, de detalles del momento. A usted, muchísimas gracias por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. El sol, la playa y la arena nos esperan en estas vacaciones de verano. Disfrutar con la familia y amigos depende de nosotros. Por eso, al salir de casa, asegurémonos de bajar la caja de breakers, palanca del tanque de gas y revisemos el estado eléctrico y mecánico del vehículo. Recordemos respetar todas las normas de tránsito. La vida de nuestra familia está en nuestras manos. Hagamos de estas vacaciones un momento inolvidable. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Teleclases de arte. Si te interesa aprender sobre música, danza, teatro y arte circense, no te lo puedes perder. Teleclases de música y danza los sábados a las 2 de la tarde y teleclases de teatro y arte circense los domingos a las 2 de la tarde. Solo por Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, y Canal 15, señal educativa y cultural. Reducí la velocidad, usa el casco de protección, respeta las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan, conduzca con responsabilidad. Protejamos la vida. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio.
El verano llegó con buenos momentos para disfrutar, una época especial para divertirse